Netanyahu se encuentra en jaque ante el empuje mostrado por la nueva intifada. El actual conflicto militar a cada vez mayor escala en el Medio Oriente dará lugar a una derrota definitiva de la ocupación israelí de los territorios árabes, según pronosticó la resistencia palestina. Y es que el movimiento Hamás conmemoró los 36 años de la primera intifada, la gran rebelión popular contra la ocupación israelí, instando al pueblo palestino a movilizarse contra Israel y en apoyo a la operación Inundación de Al-Aqsa, un llamado que está teniendo eco entre la población palestina con el levantamiento de los pobladores de Cisjordania contra las tropas de Tel Aviv, en paralelo a las férreas acciones de resistencia efectuadas por las milicias de Gaza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Nueva intifada mantiene en jaque al gobierno de Netanyahu. La impopular administración del primer ministro israelí enfrenta un triple asedio representado por la propia oposición interna, los ataques provenientes del Líbano y Yemen y la contundencia mostrada por la resistencia militar palestina. El movimiento de resistencia islámica Hamás instó al pueblo palestino que habita todos los territorios ocupados por Israel a movilizarse a apoyar la operación Inundación de Al-Aqsa y a desafiar todos los obstáculos impuestos por las autoridades del ejército de ocupación. El llamado, realizado por Hamás, se da en el contexto de la conmemoración de los 36 años de la primera intifada, conjuntura histórica acaecida a partir del año 1987 y que consistió en un levantamiento popular generalizado contra la ocupación militar israelí. Hamás exhortó a los jóvenes revolucionarios palestinos en las ciudades, pueblos y campamentos de la Cisjordania ocupada a enfrentarse al enemigo en consonancia con su ofensiva Inundación de Al-Aqsa en defensa de la tierra de Palestina y contra de las fuerzas de defensa de Israel. El comunicado de la organización recordó que el aniversario de la intifada se da en medio de una agresión lanzada por Tel Aviv contra el pueblo en la Franja de Gaza, que durante más de 2 meses no ha logrado ninguno de sus objetivos gracias a la firmeza de los pobladores del enclave. Hamás considera a la operación Inundación de Al-Aqsa como una gran epopeya histórica librada por su brazo militar, las brigadas Esedine al-Qassam, que responden al legítimo derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación y defenderse a sí mismos y a su tierra. El movimiento, basado principalmente en la Franja de Gaza, consideró su ofensiva contra el ejército de Israel como la continuación natural de los levantamientos del pueblo palestino para enfrentar la agresión de la ocupación y todos los planes de asentamiento en sus territorios. La organización se comprometió a enfrentar los planes de Israel y sus aliados para desplazar a los palestinos de su tierra e imponer soluciones que les priven de su derecho a la libertad y a vivir con dignidad en sus territorios, y renovó su repudio a los proyectos de normalización con Tel Aviv. La primera intifada, llamada la Intifada de las Piedras, se inició el 8 de diciembre de 1987 debido al fallecimiento de 4 jóvenes palestinos a manos de tropas de la ocupación en un puesto de control en Gaza, así como la pérdida de un adolescente desarmado de 17 años en una protesta. La Intifada de las Piedras, titulada así debido a la principal arma usada por los pobladores palestinos para hacer frente a la brutal represión desatada por los ocupadores hebreos, implicó manifestaciones masivas y una desproporcionada respuesta militar de parte de Tel Aviv. En esos enfrentamientos, que se extendieron hasta bien entrados los años 90 y finalizaron con la creación de la Autoridad Nacional Palestina tras la firma de los primeros acuerdos de Oslo de septiembre de 1993, fallecieron un total de 3.162 palestinos y 127 israelíes. Posteriormente se produjo una segunda intifada que comenzó en el año 2000 y fue conocida como la Intifada de Al-Aqsa, que fue provocada por la visita del ex primer ministro israelí Ariel Sharon a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental, el tercer sitio más sagrado para la fe islámica. Esos enfrentamientos, que se dilataron hasta el año 2005, se saldaron con más de 3.368 víctimas del lado palestino y un poco más de 1.000 fallecidos de la parte israelí, y además de un deterioro mayúsculo del todo proceso de paz palestino-israelí aupado por Washington. Sin embargo, el número de bajas palestinas ocasionada por el accionar directo de las autoridades militares de ocupación israelíes
contabilizados desde el 29 de septiembre de 2000, fecha de inicio de la Intifada de Al-Aqsa, hasta el 31 de diciembre de 2022, asciende a 11.540 fallecidos. Antes del estallido de la guerra en el mes de octubre, el número total de refugiados palestinos ya alcanzaba los 6.400.000. De ellos, alrededor de 2 millones vivían en Cisjordania y la Franja de Gaza, y el resto disgregados en campamentos ubicados en Jordania, Siria y el Líbano. A estas impresionantes cifras, que revelan una crisis humanitaria de proporciones gigantescas, se agregan ahora las ocasionadas por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que en poco más de 2 meses ha ocasionado más de 17.000 fallecidos y 46.000 heridos, y más de 1 millón de desplazados. El llamado del Hamas en la conmemoración del aniversario de la primera intifada estuvo dirigido especialmente a los palestinos de Cisjordania, región en la que se están presentando cada vez más protestas y acciones armadas contra la ocupación israelí, incluso desde antes de la reciente guerra. De hecho, Cisjordania experimenta actualmente su mayor espiral de violencia desde la segunda intifada, pues a lo largo del presente año ya han fallecido 479 palestinos, el número más alto en más de 20 años, los cuales perecieron por la represión de las tropas y los colonos israelíes. La situación empeoró a raíz de la guerra que estalló el 7 de octubre, fecha a partir de la cual han fallecido 265 palestinos, de ellos 66 menores de edad, incluido un niño que murió debido a la violencia de los colonos que ocupan ilegalmente las tierras palestinas de Cisjordania. La violencia ejercida por partidas de colonos hebreos armados que viven en los múltiples asentamientos promovidos por Tel Aviv en territorio palestino es contraria al derecho internacional y a los propios acuerdos internacionales firmados por el gobierno de Israel. Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, las milicias locales de la resistencia se han hecho mucho más activas en las acciones de combates contra los ocupantes, efectuando ataques que han cobrado la vida de 41 israelíes entre efectivos militares, policiales y colonos armados. Y es que las milicias de Cisjordania están causando pérdidas considerables al ejército ocupante, que en respuesta ha incrementado la brutalidad de su represión en una espiral de violencia paralela a la guerra en otros frentes, lo cual está consumiendo mucho de la capacidad militar israelí. El principal bastión de la resistencia palestina en la región Cisjordania es la ciudad de Jenin, ubicada al norte de dicho territorio, lugar donde el ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Hamas, las brigadas Esedin al-Qassam, mantienen fuerzas considerables. La zona de Jenin, que concentra tanto una ciudad de más de 30.000 habitantes como un campamento de refugiados vecino, es objeto de constantes incursiones armadas de parte de unidades acorazadas del ejército israelí, siendo incluso blanco de frecuentes ataques aéreos con drones y cazabombarderos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.